Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Nuevamente agradezco al Ministerio de Relaciones Exteriores el invitarme a participar de un panel. No es la primera vez, espero que no sea la última. Y realmente compartir con estas, que más allá de las diferencias muchas veces entre lo público y la sociedad civil, con estas compañeras de lucha que hace muchos años que venimos compartiendo cada una de las instancias de esto que, como decía el subsecretario, y él dijo un hito, año 96, ¿no? En el año 96 nos tocó, en el marco del programa de seguridad ciudadana, el primer programa de seguridad ciudadana, hacer el primer estudio de prevalencia que hubo sobre violencia doméstica en Uruguay. Y nos decían en esa época que estábamos locas, que en la Suiza de América eso no pasaba. Y ese estudio, que no dio para hacer Montevideo, no dio para hacer todo el país, dio solo para hacer Montevideo y Canelones, nos dio que en 1 de cada 3 hogares había violencia. Todavía me acuerdo cuando los diarios empezaron a publicarlo en primera plana, en tamaño catástrofe, porque nadie podía creer que eso ocurría acá. Hemos recorrido un largo camino desde ese momento hasta ahora, sin duda alguna. Y la sociedad civil festeja con mucha alegría, y digo festeja porque ese es el término después de tantos años de pedirla, la aparición y la aprobación de la ley integral. Incluso tenemos el orgullo que las 2 compañeras que fueron las principales redactoras de esa ley, más allá del aporte que hicieron tantas personas en un proceso que duró 3 años, no fue de un día para el otro como muchas veces se cree, el proceso de la redacción de la ley, ¿no? Digo, duró 3 años, que son, y quiero recordarlo ahora, la compañera Diana González y la compañera Alicia Deus, que fueron las redactoras de esta ley en el marco del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas. Y dicho esto, dichas las cosas buenas, ahora vamos a pasar a decir las cosas que no deberían pasar y que siguen pasando. Hay 10 mujeres muertas en lo que va del año, 10 femicidios, 3 sin aclarar, que suponemos que también lo son, 2 sin aclarar, me corrige acá Juli, perdón, la licenciada Juli Zabaleta, directora de Género del Ministerio del Interior. En el ámbito formal de la Cancillería hay que decir las cosas formalmente, porque 2 sin aclarar. Le pongo un poco de humor porque si no nos ponemos a llorar todos con estas cosas. Y yo quiero referirme básicamente al día a día. Al día a día que lo conocemos desde la institucionalidad y desde la sociedad civil. Y quiero decir que este país está muy lejos de tener una política pública sobre el tema de la violencia de género. Porque una política pública implica sistematicidad, continuidad e integralidad, como lo dice la ley. Y en realidad, a las mujeres víctimas de violencia, recién lo decía la propia fiscal, ¿verdad? Hay gente que dice, ¿por qué denuncié? Porque es una lotería. Depende quién te toque en la denuncia en la policía, depende quién te toque en la denuncia en el juzgado, depende quién te toque en el servicio de salud, suma y sigue. Entonces, cuando te toca alguien que está comprometido, alguien que le interesa el tema, alguien que se preocupa, y capaz que el recorrido es un poco menos dramático de lo que es casi habitualmente. ¿Por qué? Y bueno, porque la ley está, pero no está implementada. Porque se aprueba una ley, insisto, celebramos que la ley se aprobó, pero ley sin presupuesto yo no tengo vista. Entonces, en la medida en que este Parlamento que aprobó la ley no apruebe el dinero necesario para implementarla y no se aprueben los cambios de mentalidad necesarios para implementarla,
Dejemos de ser, acá ya se dijo, compartimentos estancos. Dejemos de que nos pasamos de una organización a la otra o de una institución a la otra, a la víctima, que tiene que repetir 70 veces la misma historia, además porque ni siquiera hemos logrado tener un expediente único para lo que le está pasando, entonces tiene que repetir, revictimizar y otra vez y de nuevo, etcétera. Mientras eso no ocurra, y tiene que ocurrir, tiene que ser una prioridad de política pública. Nosotras creemos, y hace mucho tiempo que venimos pidiendo una declaración de emergencia nacional sobre este tema, y sobre quienes pueden decidir, y estoy hablando de Ejecutivo, y estoy hablando de Legislativo, eso no ocurre. Ni hablar con lo que pasa en términos ideológicos. Es decir, lo que alguien hablaba hoy antes, decía, bueno, Mariela creo que era, no se saben las causas. Sí, claro, del presidente para abajo no saben las causas. Nos ha tocado muchas veces entrevistar a quienes toman las decisiones sobre el tema. Claro, hay un gran dolor cuando a las mujeres las matan, por supuesto. Ahora, preguntarse cómo llegaron a esa situación. Y voy a contar algo desde otra perspectiva. Todos y todas estamos horrorizados de Quebracho. Bueno, hay algunas cosas que públicamente casi ni se han dicho de Quebracho. ¿A alguien se le ocurrió hacer cuenta de edades? El señor, el doble homicida, tenía 25 años cuando embarazó una gurisa de 13 años. Es decir, abusó de ella. Y a todo el pueblo le pareció fantástico. Como les pareció fantástico a los de Pueblo Vergara hace 3 años, mejor dicho, hace 3 años no les pareció fantástico, hace 3 años condenaron todos a una madre que asesinó a su hijo chiquito y lo asesinó porque ella tenía 3 hijos, 2 hijas y un hijo que eran hijos de su padre. Y todo el pueblo lo sabía. Y todo el pueblo miraba para otro lado. Y cuando ella vio que ese señor empezaba a manosear a las niñas, que ya habían pasado por el INAU, y que el INAU sabía la situación también, cuando vio que lo que estaba ocurriendo, decidió juntar coraje y fue a denunciarlo al juez de paz. ¿Y el juez de paz qué hizo? Lo convocó al señor diciéndole que estaba denunciado por intento de abuso para la semana siguiente. Por supuesto, el señor fue y le pegó una paliza tremenda a ella, una de las tantas, y esta pobre muchacha dijo, no me queda ya más que hacer que matar a mis hijos y matarme yo. Y cuando ella mató al niño de 3 años, las nenas, que eran más grandes, se escaparon, y todo el pueblo dijo, qué horrible. Así como todo el pueblo de Quebracho ahora dice, qué horrible. Así como el señor al cual le quemaron sus pertenencias dijo, esto es un asunto de polleras. Porque para la ideología, las mujeres ni siquiera somos mujeres, somos polleras. Entonces, si no hacemos realmente un cambio cultural, si dejamos de mirar para el costado, si dejamos de aplicar una política pública en horario de empleo público, porque si después de las 8 de la noche tienen un problema de violencia, suerte en pila, porque no hay nadie que los pueda atender, salvo el 911. Si no empezamos a pensar realmente que esta ley integral es imprescindible, es necesaria y tiene que ser prioridad nacional, lamentablemente van a seguir matando mujeres, vamos a seguir horrorizándonos, vamos a seguir pensando que qué horrible es esto que está pasando, pero no vamos a atacar las causas reales de la situación. Y yo no me estoy ensañando con el interior. En el 2012, cuando hicimos la encuesta en el marco del proyecto de la Unión Europea, una encuesta que hicimos sobre la ideología en torno a la violencia de género, ya alertábamos acerca de que en el interior había un núcleo muy duro que justificaba la violencia hacia las mujeres. Estamos en el 2018. A pesar de todo eso,
Y como dije hace poco en una entrevista que me hicieron, soy feminista porque conservo la esperanza de que las cosas cambien. Ojalá que sí.